¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Déjenme abrocharme bien aquí los botones de la camisa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos precisamente en esta transmisión, en esta su comunidad. Oigan, a ver, el tema que toca hoy el presidente de la República en la mañanera de la felicidad de los mexicanos y mexicanas no es menor porque implica, por supuesto, diversas consecuencias en materia política electoral. Y ese punto me gustaría mucho compartirlo con ustedes, relacionado precisamente con la popularidad que tiene Andrés Manuel López Obrador y la manera en cómo la oposición ha tratado de denostar o dinamitar su administración. Y también, por supuesto, abordar el tema de los gobernadores que en los últimos días, sin importar el sesgo partidista, pues vaya que nos han quedado a deber. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero comencemos por el principio. El presidente de la República, ¿qué dijo hoy por la mañana? El presidente aseguró que la mayoría del pueblo de México está feliz, 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 mientras que los únicos enojados son los conservadores deshonestos. Al arrancar su conferencia mañanera, el mandatario presumió que en una medición sobre felicidad realizada de 140 países, México obtuvo el lugar 25. Además, ha reducido la pobreza y la economía popular está bastante, pero bastante bien. El presidente mencionó que quienes no están felices como la mayoría del pueblo, pues son los que estaban acostumbrados a traficar con la pobreza de la población, pero a diferencia de ellos, aseguró que él se puede sentir bien junto con la mayoría de los mexicanos porque se logró reducir la pobreza y la desigualdad. Es muy satisfactorio para nuestra alma. Ustedes saben que uno de los temas centrales en esta contienda política electoral rumbo al 2 de junio tiene que ver precisamente con la estrategia fallida hasta el momento de la oposición de desacreditar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A quien se le haya ocurrido esa idea, sinceramente creo que deberían de demandarlo por donde fuera. ¿Por qué? Porque uno entiende que en política la guerra sucia es una característica particular, tristemente. Y en México hemos visto muchos episodios al respecto, desde el 2004, por ejemplo, con los famosos videoescándalos, con el desafuero, posteriormente en las elecciones, la famosa frase de un peligro para México, después con la compra de votos en el 2012, antes en 2009, con una campaña también brutal en medios de comunicación en contra de lo que se considera la izquierda mexicana. En fin, hemos visto varios ejemplos de ello. La oposición pensó en su cuarto de guerra, ese cuarto de guerra tan sui generis, que había dos temas que explotar para poder granjearse la simpatía del electorado de forma mayoritaria y sobre todo arrancarle una porción importante de simpatizantes o de indecisos a Morena, la violencia y la economía. En materia económica, el gobierno de López Obrador ha tenido resultados sobresalientes en todos los aspectos. Resultados que le permiten, como el día de hoy por la mañana, presumirlos a diestra y siniestra. Resultados que los algoreros del desastre, no economistas, como el caso de Darío Celis, o el caso de Arturo Dano, el caso de Carlos Mota, o el caso de David Páramo, en fin, vaticinaban una verdadera tragedia en México, un verdadero apocalipsis, que Andrés Manuel López Obrador iba a quebrar la economía, que Andrés Manuel López Obrador iba a ser un acérrimo enemigo del desarrollo, que Andrés Manuel López Obrador iba a llevar al país al despeñadero, en pocas palabras, como si en materia financiera alguno de los gobiernos anteriores hubiera tenido buenos resultados para las mayorías. Si ustedes revisan desde Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, nos han reventado de cifras, nos han bombardeado de cifras que para los economistas pues es muy satisfactorio porque ellos creen que les da una especie de autoridad moral, una superioridad, ¿no? Para explicarte que te estás muriendo de hambre, pero que 2 más 2 son 4. La realidad es muy diferente. Las cifras, los parámetros los han impuesto organismos internacionales diseñados por el neoliberalismo, manejados por gente que nadie escogió, que nadie eligió, que nadie votó y que sin embargo imponen las condiciones a los diversos gobiernos hasta convertirlos en verdaderos gerentes de sus países, pero jamás en gobernantes. Y eso fue lo que vimos en sus diferentes magnitudes con los gobiernos neoliberales.
y que se fue profundizando hasta llegar a un grado de ignominia con Enrique Peña Nieto, sin olvidar, por supuesto, ese sexenio verdaderamente canallesco y criminal de Felipe Calderón Hinojosa, que hoy por hoy anda muy ufano, por supuesto, ¿no? Cuestionando y criticando la violencia en este país. El punto al que voy con esta explicación es que muchos de esos parámetros no medían la realidad de un país, medían cifras macroeconómicas, medían cifras que beneficiaban a una oligarquía y a partir de ahí te aventaban toda una narrativa para justificarlas y convencerte de que íbamos bien, ¿no? De que las cosas iban mejorando y de que ya faltaba poquito a poquito para que te desparramara algo de la fortuna de Carlos Slim o te lloviera algo de la fortuna de Ricardo Salinas Pliego y que pues tenías que estar muy agradecido con los Larrea, con los Bayeres, con los Serville, porque estaban creando empleos, sí, muy mal empleos, muy mal pagados, sin seguridad social, precarizados por donde se le viera, sin derechos en ningún sentido, pero estaban creando empleos a tal grado que todos sabemos la laxitud con la cual se manejó desde Vicente Fox Quesada, no, ese tema, con los famosos outsourcings, ¿no? Que se convirtieron, pasaron de ser una excepción a la norma en muchas empresas. Entonces, en realidad, de eso se trataba, de justificar un despojo, así, literal despojo de la riqueza nacional, del erario y, por supuesto, de justificar el empobrecimiento, porque a final de cuentas, si eras pobre, era por tu culpa. Y párale de contar. Eso fue lo que dijeron estos personajes, que Andrés Manuel López Obrador nos iba a llevar al drama y que éramos unos tontos por haber preferido al político tabasqueño en lugar del político mexiquense, el político michoacano, el político guanajuatense o los políticos de la Ciudad de México, Ernesto Zedillo, y por supuesto de Nuevo León, Carlos Salinas de Gortari. Pues López Obrador les dio una lección de economía a todos, con gente muy capaz al frente precisamente de sus diversas dependencias dedicadas a ese rubro. Y a pesar de enfrentar una pandemia y dos guerras, el país no se le fue de las manos y aún así logró construir obra pública. Hubo, sin duda alguna, una, una cifra que es, sí, se enorgullece definitivamente cualquier administración, que es sacar a millones de personas de la pobreza. Los programas sociales funcionaron adecuadamente para apoyar a ese sector precisamente que por lo regular es olvidado por la derecha, que ahora anda muy ufana pidiendo, por supuesto, que se le reconozca como parte medular de los programas sociales, cuando en realidad la derecha siempre votó en contra de los mismos, porque ideológicamente, estructuralmente, sistemáticamente está en contra de ese tipo de medidas. Ahorita, por una cuestión político-electoral, quiere aprovecharlos, pero la realidad es que si llegase Xóchitl Gálvez al poder, que no va a suceder, o que el PAN y el PRI tuvieran mayoría en el Congreso, que tampoco va a suceder, aunque Massive Coller lo diga, sí buscarían la manera de echarlos para atrás. Esa es una realidad que la historia misma la vuelve innegable, pero la hipocresía de estos personajes la vuelve supuestamente veraz. Entonces, no pudieron hacer nada López Obrador en materia de economía y se enfocaron en la violencia. No, a nadie le puede caber duda que México vive una situación de violencia complicada, a final de cuentas. Vive una crisis no de ahora, desde hace ya muchísimos, pero muchísimos años. Y las propuestas que hemos escuchado a Xóchitl Gálvez, por ejemplo, al respecto, parecen realmente sacadas de la manga. Son verdaderas ocurrencias que en nada ayudan a combatir esta problemática. Ya analizábamos en alguna ocasión con ustedes el tema de la cárcel, ¿no? Por ejemplo, a quién se le ocurrió, quién le dijo, proponlo, quién se lo escribió. Quisieron basarse en Nayib Bukele, pensando que la popularidad del salvadoreño traspasa fronteras y llega a México, y ya hemos hablado nosotros de Nayib Bukele, pero una megacárcel o varias megacárceles, pues solamente mostraron el talante autoritario de Xóchitl Gálvez, cuando habló en su momento de que replicaría estrategias de Felipe Calderón Hinojosa, dejando de lado que Genaro García Luna está en la cárcel. Bueno, hoy Marco Cortés, ¿no? Se atreve a hablar de violencia en el gobierno de López Obrador. A lo que voy es que trataron de explotar el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia la controlan ellos. Porque muchos de los intereses que están detrás del Partido de Acción Nacional, del PRI, del propio PRD, son intereses del grupo del crimen organizado, económicos, políticos,
y militares. Y con ello tienen la facultad de incendiar diversas regiones de este país para generar un clima mucho más adverso y mucho más inestable. Insisto, yo no pongo en duda, por supuesto que no para nada, la violencia que se vive en México, a consecuencia de malas decisiones subsecuentes de todas las administraciones involucradas. Pero, ojo con esto, los datos también le son positivos a Andrés Manuel López Obrador en cuestión de la disminución de homicidios. Ahí están los datos. No se trata ni siquiera de una opinión, lo hemos dicho y vale la pena repetirlo. Ajá. López Obrador recibió el país con 30,000 homicidios al mes y los bajó al año, perdón, usted, imagínese al mes. 30,000 homicidios y lo bajó a 28,000. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos hablando? De 36,000, ¿verdad? Porque fue, a ver, Calderón de 10 a, 10, a 26,000, 26,000 a 36,000 Peña Nieto, de 36,000 Andrés Manuel lo bajó a 28,000, todo parece indicar. No son cifras, obviamente, para festejar, no, no, pero sí son una muestra que está resultando también una estrategia que va vinculada con la economía. Entonces, ¿por qué a pesar de que esta violencia existe? ¿Por qué a pesar de que esta violencia incendia varias regiones? ¿Por qué a pesar de que esta violencia genera desplazamientos, genera masacres, genera, por supuesto, un ataque directo a la población? La población se muestra feliz o la población se muestra tranquila o la población le reconoce un buen gobierno a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, tal vez porque el tema de la violencia no es el que está centrado en la mente de los mexicanos. Y ese es motivo de un estudio. ¿Qué tanto se ha normalizado? Y fue normalizada por Calderón, Peña y todos ellos y los medios de comunicación grandotes. ¿Qué tanto se normalizó? A tal punto que a la gente le importa más lo estable financieramente que estés. O qué tanto la gente entiende que entre más estabilidad financiera tengas, mejores resultados tendrás en el combate a la inseguridad por el vínculo que existe en las violencias de Estado. Salud, a Maki que estornudó. ¿Qué tanto? Lo que me queda claro es que la oposición trató de explotar, ya trató de explotar hasta la saciedad, por supuesto, el discurso de vivir sin miedo, ¿no? De que van a contrarrestar la violencia, de que López Obrador no ha podido con el crimen organizado y demás. Y hasta ahora, según las encuestas, no les ha funcionado, pero para nada. Según los diversos estudios que miden la satisfacción personal, que miden la felicidad, que miden el respeto por la democracia, no les ha funcionado. Todos le dan datos, todos les dan números positivos a Andrés Manuel López Obrador. Y entendamos algo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, insisto, en que en este país el mayor problema es definitivamente el de la violencia y la inseguridad, en que se puede cuestionar si faltó o no faltó al gobierno de López Obrador, porque obviamente no se trata solo de contar muertos, ni mucho menos, tenemos que valorar otro tipo de aspectos. Es una realidad que no podemos negar, pero a final de cuentas la gente aprueba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo está haciendo, porque se siente representada por Andrés Manuel López Obrador, porque no confía en la oposición, porque no confía en los discursos de la otra parte de la derecha, porque no confía, por supuesto, en aquellos que ya llevaron al país al caldazo, porque está mejor informada, porque sabe perfectamente quiénes fueron los que generaron toda esta problemática, aunque quieran, aunque quieran esconder la mano, que durante mucho tiempo movió la cuna, ¿no? Y ahí tendría que preguntarse el equipo de Xóchitl Gálvez y la propia Xóchitl Gálvez, ¿no? ¿Qué tanto les va a seguir funcionando esta estrategia de vive sin miedo, ¿no? Casi casi vive sin drogas, ya en una elección final? Porque hasta ahora no les ha funcionado para nada. Y de este punto, si ustedes me lo permiten, sí me gustaría pasar con el tema de los gobernadores. ¿Por qué razón? Porque cuando uno evalúa lo que ha pasado en los últimos días en Guerrero con Evelyn Salgado, en Guanajuato con Diego Sinué, en el caso de Campeche con Laida Sansores, en el caso de Veracruz, ahora con las acusaciones a la candidata Rocío Nale, en el caso de Sinaloa, ¿no? Con Rubén Moya, en el caso también de Chiapas con Rutilio Escandón, todos ellos de Morena, con excepción de Diego Sinué, ¿no? Que está, y que ya le hemos dedicado mucho tiempo a Diego Sinué. Pero en el caso de los gobernadores de Morena, perdón, usted, de Morena, yo sí creo que queda de ver Morena.
Y creo que ese es uno de los puntos en donde tendrá que trabajar mucho Claudia Sheinbaum y tendrán que ser muy vigilantes las ciudadanas y los ciudadanos que salgan a votar el próximo 2 de junio. Y ojo, no estoy diciendo que los gobernadores de antes fueran mejores, no, ni mucho menos por ahí. Sin embargo, eh, en 2018, al arrancar el sexenio, Morena gobernaba en 4 entidades federativas, 4. Termina 2023, ¿no? Y, y ya estaba en 23 y muy probablemente incremente su número a finales precisamente de este año, después de los resultados del próximo 2 de junio. Es ahí entonces en donde uno se pregunta precisamente qué tantos han arrojado resultados al respecto. Ojo, en Veracruz estaba Javier Duarte, que fue un gobierno de criminales. En Sonora estaba Guillermo Padres, que hasta la cárcel estuvo. En Quintana Roo estaba Roberto Borge, ¿no? Los piratas de Borge, con eso decimos todos. En César Duarte, el corruptísimo de Chihuahua. Los sátrapas, en pocas palabras, que se enriquecieron directamente con el erario. En Jalisco está el caso de Enrique Alfaro. Pero lamentablemente, si traemos a escena a ejemplos de Morena, no salen bien librados, más allá de pues, de los fracasos, de lo corrupto, de lo lamentable, de lesnables que serán estos otros personajes. Cuitlagua García, Laida Sansores, Evelyn Salgado, Rutilio Escandón, Rubén Rocha, Carlos Merino en Tabasco, el caso del propio Jaime Bonilla en su momento en Baja California, ¿no? Que lo sacaron afortunadamente antes de tiempo, pero son lamentablemente episodios que también se tienen que llegar a cuestionar, porque no han sido gobernadores que realmente aporten algo a una cuarta transformación. Incluso me parece que han sido personajes que obstaculizan ese tipo de cambios, ese tipo de movimientos. ¿No? Veremos cómo le va a la señora Delfina Gómez, a la maestra Delfina Gómez, que ojalá tenga un balance mucho más positivo, pero los gobernadores mencionados definitivamente han quedado mucho, pero mucho a deber y no han ayudado como deberían realmente a la cuarta transformación desde sus entidades, porque siguen dependiendo muchísimo del buen gobierno y buena gestión que ha tenido el presidente López Obrador. Yo quiero agradecerles, por supuesto, el favor de su atención esta mañana. Ya lo saben, si les gustó el video, pónganle like, pónganle like. ¿Qué les iba a comentar? Compártanlo si les gustó, denle a la campanita, suscríbanse y déjenos su comentario, por supuesto. Ya lo saben, si ustedes consideran apropiado, si hay posibilidades, échenos el super chat, échenos el super gracias y nos vemos por la noche. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención y ya lo saben, como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Nos vemos en la noche.